Arruiné mi matrimonio por una aventura sin sentido. Rompí a mi esposo. Perdí a mis hijos. Y ahora solo puedo ver cómo él es feliz con otra mujer que no soy yo. Me suplicaba a mi exesposo que me aceptara de nuevo, pero él decía que no podía, porque lo había roto. No sé si este es el lugar correcto para publicar esto, aunque el título del grupo encaja con la situación en la que me he metido. Publico porque mi terapeuta sugirió que lo soltara todo y, curiosamente, Reddit pareció un lugar para hacerlo. Así que aquí va. Soy Valeria. Tengo 42 años. Hace 3 años, engañé a mi esposo, Alejandro, de 42 años. Destruyó mi familia y me arrepiento cada día. Alejandro y yo nos conocimos cuando teníamos 19 años. Ninguno de los dos era el primero del otro. Y durante 22 años pensé que éramos felices. Claro, él tenía sus momentos, cuando su temperamento se apoderaba de él. Pero es el tipo de hombre que lleva el corazón en la manga y aguanta mucho. Y cuando estalla, lamenta todo lo que le ha estado molestando, y lo entiendo. Yo hago lo mismo y tiendo a decir cosas crueles hacia él por la ira, y él nunca me lo tuvo en cuenta. Nuestra vida sexual era genial. Por supuesto, a él le gustaría tener más. Lo intentaba a diario, pero, como madre de familia a tiempo completo, con 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos, me cansaba. Y él expresaba sus opiniones cuando no teníamos relaciones sexuales. Pensándolo bien, podíamos haber tenido más sexo, pero él sí ayuda en casa. Trabaja 60 horas a la semana y se asegura de que duerma los fines de semana, y me despierto con una casa limpia y desayuno. A medida que pasaban los años y los 3 mayores empezaban a ir a la universidad, sentí el síndrome del vacío. Me aburría, estaba un poco desesperada. Todavía tenía a mis 2 hijos, pero estaban en la secundaria. Y realmente no me necesitaban. Mi esposo lo vio y me animó a buscar un trabajo. Con perspectiva, debería haberle dicho que no. Debería haber tenido un pasatiempo. Debería haber hecho muchas cosas de forma diferente. Mi esposo es un poco fornido, con sobrepeso ligero, pero guapo. En cuanto a mí, oscilo entre 75 y 95 kilogramos, dependiendo del año. Cuando empecé a trabajar de nuevo como representante de servicio al cliente, pesaba 72 kilogramos y me sentía genial. Llevaba 21 años sin trabajar y se sentía bien volver a trabajar. A medida que pasaban los meses, empecé a salir con las compañeras de trabajo más jóvenes, de 25 años, de la oficina. Eso fue alentado por mi esposo, porque carecía de compañía femenina. Solía insistirle en que fuera a salir con sus compañeros de trabajo, así que era justo que yo hiciera lo mismo. Y esas chicas me metieron ideas en la cabeza. Me hicieron pensar que podía estar mejor. Me hicieron pensar que mi esposo no era lo suficientemente sexy. Me hicieron pensar que estaba estancada. Incluso uno de mis compañeros de trabajo varones declaró que mi esposo era un beta que pretendía ser un alfa. Y me lo creí. En ese momento, pensé que mi esposo era todo ladridos y nada de mordedura. Sí, solía verle discutir con gente que hablaba mal. No tenía problemas en enfrentarse a ellos, pero nunca lo vi meterse en una pelea. No sé de dónde salió eso. Yo lo amaba, lo honraba. A cambio, él me honraba. Todos nuestros amigos siempre me decían lo afortunada que era de tenerlo, y lo era. Sin embargo, de alguna manera, todas se metieron en mi cabeza y, supongo, mi amor por él. Este pequeño empujón continuó cada vez que mis compañeras de trabajo y yo hablábamos. Y finalmente, empecé a coquetear con el mismo compañero de trabajo varón que llamó a mi esposo un beta. Tenía mi misma edad, y era guapo, atlético. Y a medida que pasaban las semanas, una cosa llevó a la otra. Él hizo la primera jugada y yo simplemente lo seguí. Teníamos relaciones sexuales cada vez que podíamos. Me sentía más joven, deseada, y trataba a mi esposo como una mierda. Le negaba el sexo, me burlaba de su peso, incluso intentaba hacerle creer que estaba loco cuando cuestionaba nuestra relación. No tenía ni idea de dónde venía eso. Pensándolo bien, no sé por qué actuaba así. No sé quién era esa persona. Me di cuenta de lo mal que estaba cuando mi esposo aplastó una copa de cristal con la mano desnuda, mirándome con ojos llenos de odio durante la cena. «Tienes un chupetón», escupió mientras se vendaba la palma y se iba a urgencias. Mis hijos me miraron en estado de shock.
Los ojos del mayor de los hijos se pusieron rojos antes de que saliera corriendo. Llamé a mi amante y le grité. Y me dijo que quería marcar su territorio, y sentí asco. Fue la primera vez que sentí remordimiento por lo que había hecho. Era pasada la medianoche cuando llegó a casa. Me miró fijamente a los ojos y me preguntó cuánto tiempo quería negarlo. Quería decirle que no, pero lo vi en su rostro, así que le dije, 4 meses. ¿Tuviste relaciones sexuales? No dije nada. Me rodeó y se detuvo justo al lado de mi oído y dijo, lo suficientemente bajo para que yo lo escuchara. Quiero divorciarme de ti, perra. Estaba tan enfadada de que me llamara así, nunca me había hablado así antes. Y lo único que pude hacer fue llorar, especialmente cuando noté que nuestro hijo me miraba al pie de las escaleras. Me miraron con tanta rabia, y yo estaba enfadada con él por hacer eso a la vista de todos. Debería haber estado enfadada conmigo misma. Debería haberme disgustado a mí misma. Pero tenía estas vendas puestas, y mi esposo se apagó al instante. Fue como un interruptor. Y así, su amor por mí se fue. Mis compañeras de trabajo se unieron a mí, convenciéndome de que estaba tomando la decisión correcta y que podía pasar más tiempo con mi amante. Y me lo creí. No quería el periodo de separación. Mi esposo se mudó de la casa a un apartamento a 800 metros de distancia. Mis hijos me trataban como una mierda, y mis hijas se negaban a hablarme. Mi amante empezó a venir a casa, a pesar de mis protestas, pero simplemente venía. Eso enfurecía a mis hijos, y él se negaba a irse. La primera vez que mis hijos vinieron a buscar a los chicos, mi amante era más atlético que mi esposo, pero solo le sonrió a mi amante. Todavía no, fue lo que le dijo con una sonrisa. Pero pronto. Cuando se fueron, estaba tan enfadada con mi amante. Le dije que lo que había hecho era inaceptable, y él simplemente me ignoró, solo para gritarme cuando ya tuvo suficiente, y me asustó. Mi amante pronto empezó a decirme qué comer, qué ponerme, haciendo estos comentarios hirientes cuando nadie escuchaba, y yo lo permitía. Cuando el divorcio se hizo oficial, negociamos un 50%, con un plan de pagos para comprar su parte de la casa. Teníamos la custodia compartida, pero los chicos querían vivir con él. Hacía mucho tiempo que no veía a mis hijas mayores, no me devolvían las llamadas. Solo supe que una de ellas tenía una relación seria cuando él lo mencionó. Fue surrealista cuando sucedió. Verlo firmar los papeles me causó tanto dolor en el pecho. Cuando se quitó el anillo y lo colocó en el papel, sentí el nudo en la garganta, y cuando se fue, me di cuenta de que nunca le pedí perdón. Tomé el bolígrafo y me quedé mirando el anillo. En ese momento, me di cuenta de lo mucho que la cagué. Destruí mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y creo que estuve en una relación abusiva y simplemente lloré. No podía respirar. Estaba demasiado incoherente, pero finalmente lo firmé. Una semana después de mi divorcio, fue cuando mi amante me golpeó por primera vez. Le estaba contando mi día, y choqué con la mesita de noche, y tiré su teléfono. Me miró así, me abofeteó y me llamó torpe. Llamé a mi ex, y lo primero que preguntó fue, ¿toca a tus hijos? Le dije que no, y simplemente colgó. Lloré tanto esa noche. Pronto, mi amante se sintió cómodo usando sus manos. Duró 2 meses, y en ese momento sentí que me lo merecía. Mi ex nunca me puso una mano encima. Mi amante sí, y para mí fue karma. Solo se detuvo cuando golpeó a una de mis hijas, que estaba en casa de la universidad debido al COVID. Era la única que quería quedarse en la casa. Las 2 mayores se quedaron con su padre. Una llamada telefónica de ella. Y mi ex entró en la casa. Le ofreció a mi amante un puñetazo gratis antes de golpearlo hasta dejarlo hecho una masa de sangre. Mi ex tenía cara de piedra todo el tiempo, sin emociones. Tuve que suplicar para que se detuviera. Miró la cara magullada de nuestra hija y le preguntó qué mano había usado para golpearla, y se rompió la mano derecha al pisotearla. Cuando terminó, mi ex lo tomó y lo arrastró fuera. No me miró ni una sola vez, no me reconoció. Lo llevó al hospital y le dijo a urgencias que mi amante se cayó por una escalera. Mi esposo se mantuvo al lado de mi amante. No sé de qué hablaron, pero al día siguiente mi amante dejó el trabajo y me dejó. Yo seguí trabajando y mi ex empezó a acostarse con algunas de mis amigas solteras, incluso con un par de mis compañeras de trabajo. Una de ellas era la chica que me convenció de que le fuera infiel. Solo me enteré después,
Cuando mi compañera de trabajo se estresaba por él, jactándose con las otras chicas de cómo le había reventado la espalda, preguntándome constantemente por él y por qué no le devolvía las llamadas. Me dolió saber que estaba haciendo eso. Creo que lo estaba haciendo a propósito. Salí con unos cuantos chicos, pero nunca duró. Soy madre soltera de 5 hijos, lo que parecía alejar a los hombres. Luego estaba el sexo, mirando hacia atrás, incluso con mi amante. Ninguno de ellos pudo satisfacerme como lo hacía mi ex, lo que me hizo preguntarme por qué permití que esto sucediera. Era feliz. ¿Cómo permití que me manipularan? No entiendo por qué. Durante este tiempo, mi casa siempre estaba en silencio. Mis hijos estaban encerrados en sus habitaciones o en casa de su padre. Mis hijas, con la excepción de la tercera, se negaban a hablarme, y me estaba haciendo daño. Mi ex vio esto y realizó una reunión familiar. Tenía a todos los hijos en la casa, y estaba feliz de tener a todos nuestros hijos bajo el mismo techo, pero la mayoría no querían estar allí. Empezó a decirles a los chicos que hablaran conmigo, y mi hijo menor me llamó puta. Esto me conmocionó, me dolió mucho, y mi ex le dio una bofetada delante de mí. ¿Alguna vez he llamado a tu madre así? Espetó. Y nuestro hijo negó con la cabeza. Tu madre te cuida, te quiere, y la vas a respetar. Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con ustedes. Todos empezarán a respetar a su madre, ¿me hago entender? Miró a todos nuestros hijos y eso habló por sí solo. Y mi relación con mis hijos empezó a mejorar. Durante el 2º aniversario de nuestro divorcio, éramos civilizados. Nos reíamos, hablábamos. Constantemente venía a la casa a arreglar cosas, a hablar de los niños. Y durante un tiempo tuve a mi esposo de vuelta. Y me incliné, pero me empujó y dijo que no, antes de irse. Un mes después, empezó a salir con la profesora de nuestro hijo menor. Es 10 años menor que él, y tienen muchos intereses en común. Es sumamente atractiva. Y traté de ser civilizada mientras salían, pero me dolía verlo mirándola de la misma manera que me miraba a mí. Cómo la tocaba, la hacía reír. Ella era el centro de su atención. Y entendí por qué la gente nos envidiaba. ¿Por qué seguían diciéndome lo afortunada que era? Esa devoción. ¿Por qué nunca me di cuenta? Tuve mi crisis nerviosa cuando supe que estaban esperando un hijo y que se iban a casar. Me desperté con él a mi lado, limpiando los mechones de mi cara, y simplemente lloré, suplicándole perdón por destruir nuestra familia. Y no dijo nada. Solo me dejó hablar mientras me abrazaba. Me visitaba todos los días, solo dejaba a mi lado para hablar con su prometida, e incluso ella venía a verme. No me merezco su simpatía, su amabilidad. Incluso me encontró una terapeuta por la que pagaban. Mi terapeuta fue contundente, por decirlo de alguna manera. Dijo que estaba teniendo una crisis de la mediana edad, y que, en lugar de hablar con mi esposo, permití que estas mujeres jóvenes me manipularan. Me explicó que querían sabotear mi matrimonio porque eran solteras y probablemente nunca se casarían, y me veían como una presa fácil. La miseria ama la compañía, y el hecho de que la principal instigadora se acostara con mi exesposo solo lo demostró. Después de unos meses de sesiones, vio cómo todavía luchaba con eso, y sugirió publicar en Reddit, crear una cuenta desechable y dejar que el dolor fluyera. Es terapéutico y una alternativa única a la terapia de grupo. La nueva esposa de mi ex es una persona encantadora. Viene mucho a verme, se preocupa por mí, se asegura de que estoy bien y, por mucho que quiera odiarla, no puedo. Es demasiado amable, y sus gemelos son hermosos. Mi ex también viene para asegurarse de que estoy bien, sí como, diciéndome que, a pesar de lo que pasó, siempre seré la madre de sus hijos, y siempre estará ahí para mí como amigo. Incluso vino el sábado pasado y me dejó dormir mientras limpiaba la casa y me esperaba el desayuno. Eso me hizo derrumbarme y llorar. Lo extraño tanto. Echo de menos a mi esposo, echo de menos a mi mejor amigo. Hasta el día de hoy no entiendo cómo me manipularon tan fácilmente. Estoy tan sola. Mis hijos están aquí, pero no somos tan cercanos como antes, pero están aquí. Sin embargo, la persona que más quiero no está. Él siguió adelante, y yo soy la razón. Algún día seguiré adelante con mi vida, pero por ahora me lo merezco. Me merezco todo. Edición. Hablé con alguien en los mensajes y quería aclarar el asunto. Quería hablar de lo que mi ex pasó, pero sentí que no era mi lugar hablar de su dolor.
Intenté enmendar las cosas incontables veces, pero él no quería saber nada de mí. No ayudó que mi AP no quisiera dejarme en paz. Sin importar lo que hiciera, simplemente no quería dejarme. Me sentí atrapada. Durante la aventura estaba en esta extraña niebla. Es difícil de explicar. Era como una experiencia fuera del cuerpo. Ese día se suponía que sería la última vez, y me dejó una marca. Recordé cuando le supliqué a mi ex que me diera otra oportunidad. Fue días después de que se enteró. Simplemente me miró y se alejó. Solo 3 veces me habló. Cuando intentó ser civilizado al firmar los papeles del divorcio, cuando lo llamé cuando mi pareja me golpeó, y el día después de que casi mata a mi AP. Ese día me descargó todo encima. Como mencioné antes, tiene la costumbre de dejar que todo se pudra antes de explotar. Me gritó por mis estúpidas decisiones, por haberlo destruido, por cómo no tenía el lujo de llorar nuestro matrimonio porque necesitaba ser fuerte por los hijos. Y yo simplemente lloré, porque rompí a este hombre fuerte que habría intentado encontrar una manera de congelar el infierno si se lo hubiera pedido. Le pedí perdón, pero no quería escuchar mi perdón. Me dijo que mi AP nunca más me molestaría y se fue. Pasó 1 año antes de que volviéramos a hablar. Antes de eso, no quería saber nada de mí. Cuando empezó a coquetear con algunas de las mujeres que yo conocía, lo dejé ser. Yo sabía por qué lo hacía y sentí que se lo merecía. Fue después de esa reunión familiar cuando empezó a actuar con civismo por el bien de los niños, y durante ese tiempo realmente me di cuenta de lo que destruí. Después de la reunión familiar, poco a poco mis hijos empezaron a hablarme de nuevo. El más joven fue el que más tardó, pero lo intenté. Oh Dios, intenté enmendarme con los niños. Necesitaba arreglar lo que había roto con ellos. Eran mi principal prioridad. Cuando los niños vieron mis esfuerzos, poco a poco se abrieron, pero no tanto. Durante ese 2º año, ver a mis hijos reír en la casa mientras mi exesposo bromeaba o ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba en la parrilla y bailaba con las chicas. Pensé que si me esforzaba, mostrándole lo arrepentida que estaba, podría recuperarlo. Hice todo lo que pude. Pedí que empezáramos terapia de pareja, que empezar de nuevo. Me puse todos los conjuntos que me compró, su perfume favorito, me peiné como le gustaba, pero simplemente me ignoraba. Por eso intenté besarlo ese día. Pensé que había un momento, pero me detuvo. Lloré, supliqué, y él simplemente me miró. Me dijo que no podía estar conmigo porque yo lo había roto. Nunca me besaría porque tenía a otro hombre en mi boca. Nunca me abrazaría porque había permitido que otro hombre me tocara. Nunca dormiría conmigo porque permití que otro hombre durmiera a mi lado. Le señalé a las mujeres con las que se había acostado después de nuestro divorcio, y dejó claro que eso ocurrió después de nuestro divorcio. Lo que yo hice fue durante nuestro matrimonio. Tu cuerpo y tu corazón me pertenecen, al igual que mi cuerpo y mi corazón te pertenecen, y lo destruiste. Estoy intentando ser su amiga, pero es difícil. Llevo más de 20 años casada con este hombre, y lo arruiné en 6 meses. ¿Por qué? ¿Una crisis de la mediana edad? ¿Por mi desesperada necesidad de amigas? ¿El afán de querer encajar? Miro hacia atrás y no sé quién era esa persona. Todo estaba fuera de carácter para mí. Mi tercera hija lo entendió, y si no fuera por ella que estuvo ahí para mí, me habría quitado la vida. Me mantuvo cuerda, me mantuvo a salvo. No tenía ni idea de que estaba en casa ese día. Por lo general, el abuso ocurre cuando los niños se han ido, o mientras conducimos hacia y desde el trabajo. Siempre temo cuando se van, pero permití que me hiciera eso porque sentía que me lo merecía. Esa noche, me defendí. Le dije que se fuera, y no le gustó nada de eso. Cuando me golpeó y me arrinconó contra la pared, mi hija apareció de la nada y se le echó a la espalda. Cuando me golpeó de nuevo, la volteó y le dio una bofetada. Le golpeé y corrí hacia el garaje con mi hija pequeña. Estaba golpeando la puerta, y ella llamó a su padre. Prácticamente irrumpió en la puerta del garaje. Cuando llegó mi ex, tuve que detenerlo. De lo contrario, mi ex lo habría matado. Su nueva esposa es un regalo del cielo para él. Le permitió volver a amar, le permitió volver a ser él mismo. No quería formar parte de su nueva vida, pero ella insistió. Ella también estuvo en una relación abusiva antes de conocer a mi esposo. No quería animosidades, y confiada en mí, dejó claro que tiene garras,
y no tiene miedo de usarla si me paso de la raya. Mis hijos la adoran. Después de todo, era la profesora de inglés de la mayoría de ellos. Simplemente tengo estos momentos de culpa abrumadora que son paralizantes. Sí, todavía trabajo para esa empresa. Y con el tiempo me convertí en gerente, y despedí a esas mujeres. Conocía todos sus sucios secretos, así que deshacerme de ellas no fue un problema. Simplemente echo de menos lo que tenía, eso es todo. Ahora, a la siguiente historia. Historia 2. Abandoné a mi familia y a mi prometido después de lo que hizo mi hermana. Necesito un consejo sobre el asunto, ya que no sé qué hacer. Tenía 21 años cuando mi prometido me pidió que me casara con él. Era la luz absoluta de mi vida. Nos conocíamos desde el preescolar. Nuestras familias son muy cercanas. Él venía a cenar con nosotros a diario y viceversa. No tiene hermanos, pero yo tengo 2 hermanas mayores, lo cual es muy importante, ya que él también era muy cercano a ellas. Crecimos juntos. Cuando empezamos a salir, no creo que nuestros padres dejaran de celebrar durante semanas. Me ayudó a lidiar con mucha de mi ansiedad, e incluso cuando subí un poco de peso y mi madre me regañó, diciendo que me iba a dejar, le reprendió y dijo que me amaba por lo que era, no por mi aspecto, aunque afirmó que yo era la chica más guapa del mundo para él. Solo estuvimos comprometidos 6 meses antes del incidente. Mi hermana mediana, la mayor, llamémosla Nikki, era una persona muy fría. Nunca demostró ningún afecto. Solo se abría a mi prometido, ya que decía que lo veía como un hermano. Y él también la ayudó a superar muchos de sus momentos oscuros, como luchar contra las adicciones a las drogas y romper la ley. Ella y yo nunca nos pusimos de acuerdo. La quería mucho, porque era mi hermana, pero no me gustaba como persona. De la nada, me dice que quiere que vayamos a un club, ya que nunca habíamos estado juntas antes, y se sentía mal por ser tan distante conmigo. Acepté, y esa noche fuimos a un club. No era realmente mi estilo, pero una vez que tomé unas cuantas copas, me relajé un poco y empecé a divertirme. La noche transcurría sin problemas hasta que Nikki vio a un chico al otro lado de la habitación, a quien dijo que quería abrazar como a un árbol. Se acercó a él y, en cuestión de minutos, volvió y tenía una expresión amarga en la cara. Le pregunté qué pasaba, pero nunca dijo nada. Seguí insistiendo porque no quería que nuestra noche se arruinara. Entonces me dijo que el chico no quería su número, sino el mío. Le dije que era un perdedor y que había muchos chicos por ahí que harían cualquier cosa por estar con una chica como ella. Sin embargo, no se movió. Me dijo que necesitaba ir al baño y luego nos iríamos. Estuve esperando durante otra hora. Durante ese tiempo, estuve bebiendo muchos cócteles diferentes. Entonces, empecé a sentirme realmente mareada y aturdida. Pensé que simplemente pediría un taxi a casa, ya que estaba segura de que Nikki se había ido. De camino a la salida, sin embargo, me encontré con un amigo de Nikki, con quien había salido brevemente. Me preguntó si necesitaba ayuda para llegar a mi coche, y le expliqué que iba a coger un taxi. Dijo que estaba a punto de irse, y que podíamos compartir uno. Le dije que sí, y salimos juntas del club y entramos en el primer taxi que vimos. Intenté encontrar mi teléfono en mi bolso, pero me sentía cada vez más mareada. No recuerdo lo que pasó después, ya que me desmayé, y a la mañana siguiente me desperté en un sofá duro, con la cabeza hecha un lío. Cuando me recuperé, me di cuenta de que estaba en casa del amigo de Nikki, y mi teléfono estaba en la mesa de cristal frente a mí, pero estaba descargado. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, me ofreció unas pastillas y agua, y me explicó que me había desmayado en el taxi, y que no recordaba la dirección de mis padres, así que me recogió y me llevó aquí, donde me tumbó en el sofá. Le dije que necesitaba ir a casa, ya que mi prometido estaría preocupado. Llamó a un taxi y me fui. Cuando llegué a casa de mis padres, mi madre, mi padre, Nikki, mi prometido y sus padres estaban todos de pie en el salón. Pensé que estaban preocupados por mí, pero en el instante en que abrí la boca, mi prometido preguntó cómo pude hacerle esto. Intenté explicar que mi teléfono se había descargado, pero luego siguió gritando cómo pude engañarlo. Estaba desconcertada. ¿Por qué iba a pensar eso? Intenté explicar los acontecimientos de la noche, pero me interrumpían constantemente. Nikki intervino entonces y dijo que yo era una mentirosa. ¿Y cómo podía ser tan cruel con un hombre que había estado ahí para mí, en las buenas y en las malas?
Y luego siguió diciendo que estuve coqueteando con chicos al azar toda la noche y que, cuando fue al baño, me vio marchar con su amigo. Le conté lo que había pasado y me mostró fotos en su teléfono en las que, al salir, su mano estaba en mi espalda, guiándome hacia afuera. Sí, la foto tenía un aspecto horrible, y estaba tan borracha que ni siquiera me di cuenta de que su mano estaba en mi espalda. Mi prometido estaba tan enfadado que no dejaba de gritar, y su madre y la mía estaban llorando. Entonces le pedí a Nicky que llamara a su amigo, y él confirmaría que no había pasado nada. Pero cuando lo llamó, contó una historia completamente diferente. Dijo que le había suplicado que me llevara a su casa y que, cuando lo hizo, dormimos juntos varias veces. Vi rojo y empecé a llorar y a gritarle a Nicky porque sabía que había organizado todo esto para hacerme quedar mal. Le supliqué a mi prometido que me creyera, pero solo negó con la cabeza y se fue. Cuando todos se marcharon, mi madre me dio una bofetada en la cara y me dijo que me fuera. Me fui, y fui a casa de una amiga, donde me quedé unas cuantas noches. Durante esas noches, llamé a mi prometido llorando y suplicándole que creyera que no había pasado nada. Pero todo cayó en oídos sordos, ya que nunca devolvió ninguna de mis llamadas, ni mensajes. Mi madre me envió un mensaje de texto y me dijo que me echaba de casa y que no podía creer que hiciera tal cosa, y muchas otras injurias hirientes que no creo que pueda repetir aquí. Ni siquiera me dio tiempo a recoger mis cosas, ya que lo tiró todo. Ahora estaba sin hogar. Ninguno de mis familiares me iba a acoger, ya que eligieron a mi prometido y el bando de mi madre. Estaba sin hogar y soltera en menos de un día y medio. Todo mi mundo me había sido arrebatado por las mentiras de Nicky. Ahora, durante semanas, intenté de todo para recuperar a mi prometido y a mi familia. El límite para mí, sin embargo, fue cuando llegó la Navidad, y fui a casa de mi madre para intentar reconciliarme. Estaba durmiendo de sofá en sofá durante este tiempo. Cuando llegué a casa de mis padres, llamé a la puerta, pero nadie respondió. Mi amiga me llamó entonces, y me dijo que acababa de ver en Facebook que mi familia estaba en otro estado celebrando la Navidad, y habían publicado fotos en línea. Todos estaban allí, mis hermanas, mis padres, mis abuelos, e incluso mi prometido y su familia. Cuando yo misma vi las fotos, no pude dejar de llorar, ya que todos parecían tan felices. Lloré durante días y días antes de decidir bloquearlos a todos. Incluso devolví mi anillo de compromiso. Mi amiga conocía a Ieka y a alguien, a un par de horas de distancia, que buscaba ayuda en su restaurante, e incluso tenía alojamiento sobre donde trabajaba. Así que pude alquilar a un precio barato y trabajar al mismo tiempo. Quería empezar de nuevo mi vida, ya que me dolía que nadie me apoyara y que todos me dejaran valerme por mí misma. Pude mudarme bastante rápido y me iba bien. El apartamento era pequeño y tenía que trabajar más de 10 horas casi todos los días. Pero pude ahorrar mucho dinero. Ya no vivo en el apartamento. Pude alquilar un condominio mucho más bonito. Pero sigo trabajando en el restaurante como subdirectora. Ahora han pasado aproximadamente 2 años desde que me fui, y no he hablado con ninguno de mis familiares hasta que me llamaron a la puerta. Era mi ex prometido. Me quedé en shock, por decirlo de alguna manera. Todos estos sentimientos volvieron a aflorar, y lo único que quería hacer era saltar a sus brazos. Pero entonces recordé el dolor que había sentido e intenté cerrar la puerta en su cara, pero la detuvo y me pidió que le dejara explicar. Dijo que Nicky se había casado y que había confesado que mintió sobre la situación, porque había encontrado a alguien a quien amaba tanto, y se dio cuenta de lo horrible que había hecho. Le pregunté cómo me había encontrado, y dijo que mi amiga le había dicho que toda mi familia había estado intentando ponerse en contacto conmigo y que quería verme. Le dije que necesitaba tiempo para ver si siquiera quería tenerlos en mi vida. Se fue y he sido un desastre desde entonces. No sé qué hacer. Sé que nunca, jamás, perdonaré a Nicky. Podría pudrirse por lo que a mí respecta. Pero es difícil porque mi otra familia y mi prometido no sabían que estaba mintiendo. Pero también sentí que me abandonaron demasiado rápido, sin dejarme explicar mi versión. No sé si debo perdonarlos. Cualquier consejo sería de gran ayuda. Gracias por tomarte el tiempo de leer. Actualización. Madre mía, chicos, ni siquiera sé por dónde empezar. Honestamente estoy muy agradecida por todo el apoyo, consejos, hermosos mensajes y premios que me habéis regalado. Ojalá pudiera agradecer personalmente a cada uno de vosotros,
y lo intenté lo mejor que pude para responder a cada mensaje. De verdad sois increíbles. Y lloré al leer todos los comentarios. Mi corazón nunca se ha sentido tan conmovido por la cantidad de amor y apoyo que recibí en esta publicación, y lamento mucho si tardé demasiado en publicar una actualización. Honestamente, estaba en shock. No sabía cómo afrontarlo, así que nunca volví con mi ex. No sabía qué hacer, pero finalmente, debe haberle dado mi número de teléfono a mis padres, ya que me enviaron mensajes de texto pidiendo reunirse. Nunca respondí y estaba planeando organizar una reunión por Zoom, pero no fue necesario, ya que también aparecieron en mi puerta. Bueno, mi padre sí lo hizo. Cuando abrí la puerta y lo vi de pie allí, terminé vomitando, lo que insistió en limpiar. Cuando terminó, nos sentamos, y simplemente estallé en lágrimas. Mis emociones estaban por todas partes, y mi padre había usado el mismo perfume durante mucho tiempo, así que cuando lo olí, me trajo todos estos recuerdos. Intentó abrazarme, pero lo aparté y le pregunté qué hacía aquí. Siguió explicando que él y mi madre se están divorciando. Dijo que le suplicó a mi madre que se pusiera en contacto conmigo en el momento en que me fui, pero que ella se negó y dijo que estaba actuando como una niña y que si quería dejarlos después de hacer algo tan horrible, entonces podía hacer las cosas por mi cuenta a partir de entonces. Le pregunté cuánto tiempo tardaron en darse cuenta de que me había ido. Dijo que llegaron a casa después de la Nochevieja y estaban planeando invitarme para que pudiéramos hablar. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con mi amiga, y ella le dijo que me había ido y que no sabía dónde estaba. Le pregunté por qué no escuchó mi versión de la historia, y por qué me tiraron tan fácilmente. Simplemente empezó a llorar. Dijo que nunca quiso que las cosas se salieran de control, y que deseaba más que nada poder retroceder. Le dije que cuando se enteraron de que Nikki consumía drogas y abandonó la secundaria, no la abandonaron. En cambio, todos nos fuimos de vacaciones para que pudiera concentrarse en otras cosas además de las drogas, y durante ese viaje se enganchó al alcohol, y cada vez la defendían una y otra vez. Dijo que no tenía ni idea de que mi madre me iba a echar. Pensó que iba a ser por unos días, pero luego decidieron a última hora pasar la Navidad fuera del estado. Mi madre, al parecer, le prometió que me permitiría volver a casa después de que volvieran. Le dije que tiró todas mis cosas, pero dijo que todo seguía allí, y que ella mintió sobre eso. Le pregunté qué le había pasado a Nikki, y dijo que estaba muerta para él. No quiere saber nada de ella, pero mi madre le ha estado llorando, pidiéndole que perdone a Nikki, ya que no está bien y ya han perdido a una hija. No pueden perder a dos. Bloqueó a mi madre y a Nikki, y ha estado detrás de mi ex para que me encuentre. Mi ex cedió, y cuando mi padre dijo que había bloqueado a mi madre y a Nikki, y le dijo dónde vivía, le pedí que nunca más apareciera, a menos que le diera permiso. Y estuvo de acuerdo. Preguntó qué pasaría ahora, y yo dije que realmente no lo sé, y que me hizo mucho daño. Luego, simplemente entré en detalles sobre cuánto me hizo daño y cómo se sintió al verlos tan felices sin mí, y lo difícil que ha sido. Ambos estábamos llorando al final, pero estaba realmente contenta de haberlo sacado todo. Sentí que me quitaba un gran peso de encima. Mi padre dijo entonces que conocía unos cuantos lugares por la zona y que me ayudaría a conseguir un apartamento mejor, y dijo que ayudaría a conseguir un trabajo mejor. Pero le dije que no iba a dejar este trabajo, ya que mi jefe me ayudó mucho y quería pagarle a toda costa. Dije que no quería que hiciera nada por mí, pero dije que sí quiero reconciliarme, pero que tiene que ser en mis propios términos, y que va a llevar mucho tiempo volver a confiar en él, y puede que nunca más confíe en él. Dijo que haría cualquier cosa para compensar lo que hizo. Le pregunté por qué Nikki hizo esto, y si dijo algo al respecto. Bueno, dijo que pensaba que mi ex se merecía algo mejor que yo, y que quería verlo feliz porque estaba haciendo demasiados sacrificios en la relación. Lo amaba como a un hermano y quería romper el compromiso para que esa noche pidiera a su amigo que fuera a escoltarme fuera del club para poder hacer fotos y llevarme a casa para que su plan funcionara. Dijo que no pasó nada sexual. Me fui a dormir en el sofá y eso fue todo. Él estuvo jugando a videojuegos toda la noche hasta que me desperté, lo cual tiene pruebas al parecer. Mi padre pensaba en llevar mis cosas de casa de mi madre y traérmelas, pero le dije que ya no quería esas cosas. Luego fui a preguntar por el marido de Nikki, y dijo que mi madre ha sido muy callada con toda la situación,
pero tenía su número y lo escribió para mí. Después de que mi padre se fuera, decidí llamar al marido de Nikki. Estaba sudando todo el tiempo y me sentía tan mal. Y si podía escucharla de fondo. En fin, cuando respondió, simplemente solté todo, lo cual lamento profundamente, porque debería haberlo hecho con calma. Le sonaba realmente confuso y le expliqué toda la situación de nuevo. Incluso entré en detalles sobre sus problemas con las drogas y el alcohol. Honestamente, esperaba que me maldijera y defendiera a Nikki, pero en cambio, soltó un largo suspiro. Y resulta que él tenía la sensación de que ella no era exactamente inocente. Resulta que ella y su hermana han tenido problemas, y que ella ha estado diciendo mentiras sin parar sobre su hermana, y ha causado una gran brecha entre ellas. Su hermana ni siquiera asistió a su boda. Le dije que lo sentía, pero que debería arreglar las cosas con su hermana, porque Nikki era el problema, no ella. Hablamos un poco más y colgó. No estoy del todo segura de lo que va a hacer con esa información. Espero que corte por lo sano y la deje, porque parecía una persona muy amable. E incluso él ha perdido a su propia hermana por culpa de Nikki. Así que he decidido reconciliarme con mi padre. Mi madre siempre ha llevado las riendas de todo su matrimonio. Así que el hecho de que él esté plantando cara y divorciándose de ella y cortando todo contacto con Nikki demuestra que se toma en serio la idea de enmendar las cosas. No creo que me reconcilie nunca con mi madre, ya que ella también piensa que Nikki es una víctima en todo esto, y en este momento no me importa escuchar sus excusas. Si ella se pone en contacto y hablamos, volveré a actualizar la publicación. En cuanto a mi ex, no he tenido tiempo de reunirme con él y hablar, aunque mi padre mencionó que quería venir con mi padre, pero le dijo que me sentiría demasiado agobiada si ambos estuvieran allí, y verlos separados ayudará a tomar decisiones claras. También mencionó que mi ex fue arrestado por agredir al amigo de Nikki que mintió sobre toda la situación. Se le acusó, pero los cargos fueron retirados unos días después. Volveré a actualizar la publicación cuando tenga tiempo de hablar con mi ex. Gracias, chicos, por ser tan pacientes, tan atentos y simplemente increíbles.